Hola amigos, buenas. A ver, en esta oportunidad vamos con un problema de física, de estática, ¿ya? Un sistema de equilibrio. Está en la carátula del video. Se trata de una esfera que está apoyada en un plano inclinado. Ya, una esfera de radio 2.5, ¿no? Apoyada en un plano inclinado. Que forma un ángulo de 30 grados con la horizontal. O sea, el ángulo teta. Ya, teta es 30 grados. 30 grados. El radio de la esfera es R igual a 2.5 pies. Esa goma es pies. ¿Y a qué más tendríamos? El peso de la esfera. El peso es 3.000 libras, en este caso libra fuerza. Ya, y en este extremo del plano inclinado va a haber aquí aquí va a haber como un pequeño anillo donde viene la cuerda, ¿no? De tal manera que la esfera va a quedar suspendida. Ya, esta es la longitud L. Ya, ahí. La cuerda va desde A hasta B, del punto A al punto B. Ahí. Claro, se supone que la línea de acción de la cuerda, como el sistema está estático, ya la esfera se ha acomodado, entonces la línea de acción de AB o de BA sigue hasta el centro. Y este es el radio, ¿no? Este es el radio R. El radio R que tiene 2.5, dos pies y medio. El ángulo θ es de 30 grados. ¿Qué más tendríamos? La longitud L. L es 4 pies. 4 pies. El peso P es de 3.000 libras. Libra fuerza, obviamente. Entonces, todo eso son datos. Todos estos son datos. ¿Y a qué se pide la tensión en la cuerda? La tensión en la cuerda B. Ya, entonces, un sistema en equilibrio. Entonces, vamos a trazar ahí dos ejes, X y Y. El eje X va a ser paralelo al plano inclinado. Ya, el punto de contacto de la esfera con el plano inclinado es el punto C. El punto de contacto. Ya está. Ya, entonces vamos a trazar dos ejes. Si se junta O con C, claro, es un radio que es perpendicular al plano inclinado. Esto se prolonga y va a ser el eje Y. Aquí obviamente es 90 grados. Este es el eje Y. El eje X es paralelo al plano inclinado. O sea, más o menos una cosa así. Aproximadamente. Este es el eje X. Ya, el origen de coordenadas está en el centro de la esfera. Entonces, las fuerzas, ahora vamos a ver. Ahí van a actuar, vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre, pero ya centrado en el origen. Obviamente en el punto C hay una reacción, en este punto C hay una reacción, pero esa reacción la vamos a trasladar hasta O. Ya vamos a obviarnos ya un paso. Entonces vamos a trazar aquí la reacción. Entonces, esta es la reacción, claro, sigue la dirección. Esta es la reacción en C. La reacción en C. Ya está. Eso está directamente en el eje Y. Otra fuerza es el peso, desde el centro, verticalmente. Ahí. El peso P. Eso ya está en libras. La otra fuerza es la tensión, o sea, desde o sea, en la dirección de esta línea, ¿no? Que conecta el centro con A y con B. Ya está ahí. Ya la tensión T. Ahí están las tres fuerzas, ahí están indicados los módulos. Además, lo que se pide ahí es el módulo. Este es un problema básico inclusive a nivel escolar, ¿no?
un poco de trigonometría nada más. Geometría, trigonometría, tal vez álgebra, ¿no? Bueno, una cosa básica. Ya, entonces, ahora por geometría, por ángulos de lados perpendiculares entre sí, este ángulo θ va a aparecer por acá. Entonces ahí hacemos la descomposición. El peso se puede descomponer en la dirección de x, claro, la dirección negativa de x y la dirección negativa de y, el peso. Entonces aquí trazamos un rectángulo. Aquí tenemos ya este peso P, tiene una componente en la dirección de x, claro, la parte, el sentido negativo, ¿no? Esto sería entonces el peso por el seno de θ. Y aquí tenemos la componente vertical, ¿no? O sea, en y, pero negativo también. Esto sería entonces el peso, eso es adyacente al ángulo, o sea, coseno. Peso por el coseno de θ. Ya está. Ahora la cuerda con el plano inclinado, en este problema no se considera ningún tipo de rozamiento. Ya esto es el plano inclinado. No hay rozamiento. No hay ningún tipo de rozamiento. O sea, no hay rozamiento aquí con este enganche en el punto B, ni tampoco con el enganche con la esfera, ¿no? Ni tampoco acá en el punto de apoyo, en el punto de contacto, en el punto C. O sea, es todo liso. Entonces no hay ninguna, digamos, no hay pérdida, es una cuestión ideal. Ya, entonces, decíamos, la cuerda con el plano inclinado forma un ángulo. Ya ese ángulo, claro, va a ser diferente a θ. El ángulo phi. El ángulo phi. Todavía no sabemos cuánto es el ángulo phi. Ahora, como el eje X es paralelo al plano inclinado, entonces el ángulo phi también aparece por acá. Entonces, se puede descomponer la tensión. Se descompone la tensión en las direcciones X y Y. Entonces aquí trazamos un rectángulo y aquí tenemos esta tensión con sus dos componentes. Entonces aquí tenemos la tensión T, y este es el ángulo phi, entonces adyacente. Cuando es adyacente es coseno de phi. Entonces si la otra componente estaría acá, está en y negativo, esto sería T por el seno. Claro, si aquí es coseno, aquí es seno. Seno de phi. Ya está. Ahí. Claro, todavía no sabemos cuánto es phi. No se sabe cuánto es phi. Ya, pero el ángulo phi se puede determinar a partir del triángulo, porque acá hay 90 grados, es un triángulo rectángulo, OCB, a partir de OCB. Porque la distancia desde O hasta B conocemos, es igual al radio más la longitud de la cuerda, R más L. Y este cateto también se conoce, porque es el radio de la esfera. Es el radio de la esfera. Entonces a partir de ahí podemos determinar el ángulo, tanto el seno como el coseno del ángulo phi. A ver, vamos a hacer eso. Entonces sacamos aparte el triángulo, una cosa así más o menos. Más o menos, vamos a dibujar primero. Ahí. Algo así aproximadamente. Ahí tenemos 90 grados. Ya 90 grados está en el punto C. Este vértice es el centro de la esfera. Y aquí tenemos el otro vértice que es el punto B. Y el ángulo phi está acá. Ahí está el ángulo phi. Entonces, el segmento, o en este caso es la hipotenusa, ¿no es cierto?, que se opone al ángulo recto. La hipotenusa OB es la suma del radio más la longitud de la cuerda. Radio más L. El cateto OC es el radio de la esfera. Este es el radio R. Y ahí el ángulo phi desconocido, ya suficiente con dos lados, hipotenusa y cateto, se puede determinar ya cualquier función, seno, coseno, tangente. Entonces, podemos determinar aquí por Pitágoras ya cuánto es este cateto adyacente, el cateto CB o BC. Entonces, a ver, determinamos eso por Pitágoras. A ver, BC es igual. Ya BC es un cateto, sería la raíz cuadrada del cuadrado de la hipotenusa, R más L, al cuadrado, menos el cuadrado del otro cateto, que es el radio. Ahí. Ya, entonces,
BC entonces, BC es igual, BC viene a ser igual, y aquí podemos aplicar diferencia, claro, diferencia cuadrados, o también efectuar, ¿no? Entonces, a ver, tendríamos ahí, ya, R más L, dentro de la raíz, ¿no? R más L es un término, ya, más el otro término, más R, esto sería el factor suma. Ahora el factor diferencia será el paréntesis, que es R más L menos el otro término, menos, o sea, la raíz cuadrada de esto, menos R, ya, la raíz cuadrada. Claro, si se efectúa el producto, reproduce esto, obviamente. Entonces ahí podemos ya ir cancelando el radio, más radio, menos radio, queda L nada más, y aquí queda 2R más L. Entonces, el cateto BC es cateto, claro, BC es igual a la raíz cuadrada de N primero, que multiplica lo que queda de este paréntesis, sería 2 veces el radio más L. Ahí. Ya, ese es el cateto BC. Entonces, BC ya se conoce. Hemos determinado BC. Entonces, sería la raíz cuadrada de L por 2R más L. 2 veces el radio más L. Ya está. Se conocen los tres lados, entonces se puede determinar seno, coseno, tangente. O los recíprocos, ¿no? Entonces, ya tenemos todo eso. Entonces, este triángulo resuelve las funciones de phi, para phi. Ya, entonces, ahora, continuamos con la estática, con el equilibrio. El sistema está en equilibrio. Entonces, nos pide determinar la tensión. Entonces, para la tensión solamente sería la sumatoria de fuerzas en X. Entonces, solamente estamos nada más. No nos pide la reacción. Si nos pide la reacción, ya pasamos a la sumatoria de fuerzas en Y. Pero en este caso, el problema nos pide solamente la tensión en la cuerda, la tensión T. Entonces, a partir de aquí, del eje X. Entonces, sumatoria de fuerzas en X. ¿Ya? Sumatoria de fuerzas en X igual a 0. En otras palabras, las fuerzas que están en la dirección positiva de X es igual a las fuerzas que están en la dirección negativa. Este es seno de teta, ¿no? Seno de teta es eso. Ya. Entonces, a ver, en la dirección positiva de X tenemos T coseno de phi. Cada vez que determinar el ángulo phi. T coseno de phi es igual, ya estoy pasando el término negativo al segundo miembro. Es decir, las fuerzas que están hacia el lado positivo es igual a las fuerzas que están hacia el lado negativo. Es igual al peso por el seno de teta. Es igual al peso por el seno de teta. Ahí. Entonces, por lo tanto, y aquí la tensión T es igual a peso por el seno de teta sobre el coseno de phi. Un factor trigonométrico, el paréntesis, la tensión. Ese es el módulo de la tensión. Basta con determinar el módulo, lo que se pide es el módulo. Ya, entonces, coseno de phi, porque el ángulo θ es el ángulo del plano inclinado, eso ya es, el plano inclinado tiene un ángulo y esto ya no se mueve. La esfera tiene un peso y ya no se mueve el peso entre las 3.000 libras, con su radio R, que es inamovible. Lo que tal vez se puede mover es la longitud de la cuerda. Ya, pero si se establece la cuerda con una longitud de 4 pies, entonces ya también es constante, ¿no? Entonces podemos determinar, para estos datos podemos determinar cuál es la tensión en la cuerda. Claro, si N varía, puede ser más que 4 o menos que 4, entonces también va a variar la tensión, obviamente. Por eso yo trabajo siempre en forma literal para hacer ese análisis. Ya, pero bueno, en este caso el problema ya presenta ya los datos definidos. ¿Ya? Pero voy a hacer de todas maneras la fórmula. El coseno de phi sale de este triángulo. Entonces ese triángulo es el que está, este triángulo, ¿no es cierto? Obviamente. Este triángulo es esto, pues. Ya, entonces el coseno del triángulo de aquí, sacamos el coseno. Entonces el coseno de phi. El coseno de phi, bueno, como todo coseno, cateto adyacente. El cateto adyacente es este cateto sobre la hipotenusa. Entonces tenemos
raíz cuadrada de L por 2 veces el radio más L. Ya sobre la hipotenusa que es el radio más L. Ahí. Ese es el coseno. Entonces, este coseno lo reemplazamos en la tensión. Entonces tendríamos, estamos obteniendo la fórmula. Entonces la tensión, vamos por aquí a ver. Entonces la tensión T viene a ser igual, ya peso. Peso por un factor adimensional, trigonométrico. ¿Ya? El coseno es esto. La raíz cuadrada de L por 2R más L. 2R más L. Raíz cuadrada sobre R más L. Ya toda esta fracción del denominador es el coseno. Y arriba tenemos el seno de teta. Seno de teta. Seno de teta le pongo entre 1 para hacer extremos y medios. Entonces tenemos aquí el peso que multiplica un factor trigonométrico, plano adimensional. Tenemos acá R más L. Bueno, si no seno de teta, ¿ya? Que multiplica a R más L. Ya esto ya sube acá arriba. Y la raíz cuadrada queda abajo, ¿no? La raíz cuadrada de L por 2R más L. Ahí. Entonces, esa expresión podemos escribirla de esta manera. La tensión T es igual. Ya, voy a asociar el peso con el seno de teta. Ya, peso por el seno de teta. Tenemos el peso por el seno de teta. Ese es un factor, claro, constante. Se conoce el peso, se conoce el ángulo del plano inclinado. Ya por el otro factor que depende de la geometría, tanto de R como de L. O sea, el radio de la esfera y la longitud de la cuerda. La longitud de la cuerda va solamente desde A hasta B. N es igual a B. Entonces, tenemos aquí el factor R más L. R más L sobre la raíz cuadrada de L por 2R más L. Ahí, todo ese factor. Esa sería la fórmula. Ahora podemos todavía poner así. Si queremos hacer un programa, como lo hice yo en la calculadora, en el Mate Studio, entonces, para facilitar el programa, esta es una constante, ¿no es cierto? Claro, esta también es una constante, para los datos que se tienen. Ya, a este primer factor podemos llamar el factor, por ejemplo, K o kappa, ¿no? Kappa. Y el otro factor puede ser el factor, es una función geométrica, ¿no? Este es un factor geométrico. Es un factor geométrico. Y acá es un factor, bueno, que depende del peso y del ángulo, K o kappa, ¿no? Entonces pues, la expresión ya se puede sintetizar. Eso claro si se elabora un programita. La tensión es igual entonces a una constante K por la otra constante que es un factor geométrico. Por un factor geométrico. Un factor geométrico que depende tanto de R como de L. Y ahí tenemos la fórmula. Ya después ya reemplazamos valores. Ya lo demás es ya cuestión de reemplazar valores nada más. Entonces, reemplazando valores, porque se conoce todo, el peso es 3000, ¿cierto? 3000 libras, estamos en el sistema inglés, 3000 libras. El ángulo es de 30 grados, entonces seno de 30 grados es un medio. Entonces tendríamos 3000 por un medio, la mitad de 3000, este kappa o K vale 1500, ¿no? 3000 por un medio. Ya kappa es 1500. 3500. Tiene unidades, el seno es adimensional, entonces las unidades serán las unidades de peso, o sea, libras, estamos en el sistema inglés, libras. El factor geométrico, eso ya lo tengo en la calculadora, se conoce el radio, hay que ingresarlo, toda la geometría hay que ingresar en pies, y ahí los datos están en pies. El radio está en 2 pies y medio, 2.5 pies. La longitud de él está en 4 pies, 4.0. ¿Y a qué más? Nada más, todo está en función a R y L. Entonces, ese factor geométrico, ahorita vamos a ver, voy a reemplazar nada más. El factor geométrico
es igual para los datos, para estos datos. Entonces, ¿esto cuánto es? A ver, vamos a ver. Esto está aquí. Más de estudio, ahí está. Ya, el factor geométrico, bueno, aquí en la calculadora le he puesto el FL porque yo hice un análisis para la longitud. Entonces, inclusive hice una gráfica de la variación, cómo varía la tensión cuando varía L. L va a variar, o sea, L por ejemplo en función al radio, ¿no? O sea, cuántas veces L es más grande que el radio. Bueno, eso es análisis ya personal que le he hecho. Ya, pero aquí el factor geométrico para los datos que se generan, vamos a ver los datos, no debe ser diferente. Ya, el radio 2.5, el peso 3000, L4. Ya, entonces el factor en L que le he llamado, que es el factor geométrico acá, FL, a ver, FL, factor geométrico de FL. Ya, este FL vale, ya 13 sobre 12. En fracción es 13 sobre 12. 13 sobre 12. Entonces 13 sobre 12. Ya, en decimal. Ya, 1.083333. 1.08 y bueno, 3 periódicos, ¿no? Ya, unidades es adimensional, ¿no? Porque aquí es pies, acá abajo también es pies. Claro, aquí abajo es pies cuadrado, pero dentro de la raíz. Entonces, pie sobre pie. Entonces sería adimensional. Ese es un factor adimensional. Entonces, efectuando el producto, ahí va a salir la tensión T 1625. Ahí vamos a probar de todas maneras. Ya sería entonces 1500 por 1.083333. 1625. 1625 libras. Entonces la tensión T, 1625 libras. Esa sería entonces la respuesta. Esa es la respuesta, claro, para el problema, para los datos que se presentan. Pero, bueno, siempre, bueno, casi siempre mi estilo, como saben, es trabajar lo literal, analizar o sacar una fórmula que se puede prestar análisis, ¿ya? Pero para mí, por eso, más importante es esta fórmula. Para mí esta es la respuesta. Esta o si no esta comprimida, ¿no? Indicando qué cosa es K o kappa y qué cosa es FG, el factor geométrico. Ya, pero esta es la respuesta. Pues vamos a resaltarlo eso. Eso es lo más importante. Esta es la respuesta. La verdadera respuesta. Ahí. Ya, bueno, eso sería todo por esta oportunidad. Como pueden ver, es un problema prácticamente para colegio. Un sistema, bueno, física, estática, de equilibrio, ¿no? Yo le he puesto una esfera, puede ser una rueda también, puede ser una rueda. Otra cosa que en el enunciado, en la carátula del video también está, se indica de que todas las fuerzas, tanto la reacción, la tensión y el peso es coplanar, así sea rueda o sea esfera. Mejor es esfera porque es un punto de contacto nada más, en cambio la rueda es prácticamente es una línea, depende del ancho de la rueda. Pero aquí es una esfera, entonces aquí es un solo punto de contacto. Pero, como les digo, las tres fuerzas son colineales, es decir, están en el mismo plano, o sea, aquí en el plano de la pizarra. Entonces no es que esta tensión esté inclinada para allá, no. Todo es coplanar. Entonces por eso es que el problema es, bueno, bastante sencillo, es en dos dimensiones nada más. Ya, bueno, eso sería todo por esta oportunidad. Les agradezco la atención y hasta el próximo video. Este es el video número, ¿cuánto? 178 creo que es. Bueno, muchas gracias. Bye bye. Cuídense mucho.